modelando USS Pennsylvania CB-38. El acorazado USS Pennsylvania BB-38 tuvo una vida larga y agitada. Votado a tiempo para la Primera Guerra Mundial, su participación fue nominal. La gran batalla para la que fueron construidos ya se había librado y no hubo una segunda Jutlandia. Al ser el acorazado más moderno de la flota, fue conservado en aguas territoriales. Era demasiado valioso para ser enviado a Inglaterra. Junto a su gemelo, el Arizona, fueron los buques más poderosos de Norteamérica durante buena parte de la guerra. Los dreadnoughts antiguos fueron enviados a formar el sexto escuadrón de batalla, listos para enfrentar la armada alemana. Pero el buque insignia de la flota se quedó en Nueva York. Al terminar la guerra se decidió enviarlo al Pacífico, donde nuevamente fue el buque insignia de la flota. Durante los años 20 se respiraba un ambiente de paz definitiva. Se pensaba que la flota ya no sería necesaria y hubo serios planes de retirar una buena parte de ella. Además, se descubrieron algunos defectos de diseño. Los mástiles de jaula de pájaro demostraron ser muy frágiles y la amenaza de la aviación empezó a ser más seria. En 1928, el buque entró en dique seco para ser sometido a una reconstrucción total. Los nuevos trípodes tipo inglés sustituyeron los antiguos mástiles, una nueva batería de artillería de 3 pulgadas antiaérea fue colocada, más directores de tiro, una revisión completa de su maquinaria y de sus calderas. El inicio de la Segunda Guerra Mundial lo encontró asignado a la Flota del Pacífico, en San Francisco, cuando las tensiones con Japón escalaron al máximo. La flota fue enviada a Pearl para disuadir a los japoneses de sus intenciones agresivas, pero en realidad solo sirvió para provocarlos más. El ataque sorpresa al puerto se había planeado y era hora de llevarlo a cabo. La flota norteamericana, mientras tanto, realizaba ejercicios de combate fuera de las islas hawaianas, pero el 7 de diciembre de 1941, la flota al pleno había sido enviada al puerto. Los portaaviones estaban haciendo entregas de aviones en las islas más débiles y no había protección aérea en alta mar. Así que por lo menos en Pearl podían contarlos con los cazas del ejército para la defensa aérea, o al menos eso se pensaba. El ataque fue una obra maestra. Los pilotos japoneses eran la flor y nata de su país, con gran experiencia de combate y una suprema instrucción. Eliminaron la flota de acorazados de Estados Unidos. El único buque en no ser tan gravemente dañado fue el Pennsylvania, estacionado en dique seco por mantenimiento. Logró evitar daños mayores y solo recibió una bomba. Puesto inmediatamente en servicio, se retiró con los restos de la flota a San Francisco, llegando ahí el 20 de diciembre. Su armamento antiaéreo fue complementado. Se vio que era muy débil para las acciones militares. Se le agregaron 10 cañones de 20 milímetros y 2 cañones pianos de Chicago de 1.1 pulgadas, además de un nuevo radar, regresándolo al servicio tan rápidamente como fuera posible. Para febrero ya estaba en línea. Al ser uno de los pocos buques en servicio, formó el núcleo de la defensa de la costa oeste. Cuando llegaron de refuerzo de la flota del Atlántico, el USS Tennessee y el USS Colorado, formaría la pequeña flota con la cual se estaba protegiendo la costa oeste de los Estados Unidos. Como el Pennsylvania estaba en relativas buenas condiciones, no fue modernizado más radicalmente, sino hasta después de reparar los buques más dañados, por lo que tardó un buen tiempo hasta ser reconstruido. Y de esta forma, el acorazado inició una larga carrera durante las invasiones a las islas, formando parte de la flota de bombardeo. Participó en las invasiones de Kwajalein, Eniwetok, Roy, Saipan, Tinian, Guam, Peleliu y Leyte, además de la campaña del atolón de Makin, como parte de la flota de viejos acorazados, designada Tax Group 77.2, bajo el mando del contraalmirante Oldendorf. Incluso participó en la última batalla de acorazados de la historia, la del estrecho de Surigao, en la que una flota de acorazados japoneses intentó cruzar por la zona para atacar la flota de invasión de Leyte.
En el combate nocturno, los japoneses perdieron 2 acorazados, un crucero pesado y 3 destructores. Sin embargo, el Pennsylvania prácticamente no disparó. He leído 2 versiones de esto. En una era el acorazado más alejado de la línea de batalla y al parecer su radar no funcionó o funcionó mal. Después de la batalla, la Tax Group 77.2 había gastado mucho de su munición perforante, cuando recibió el urgente llamado de la Taffy 3, que estaba bajo el ataque del grueso de la flota japonesa. El Pennsylvania era el único acorazado de la flota totalmente equipado y abastecido. Si hubiera sucedido otra batalla, el Pennsylvania era el único preparado, pero cuando la flota llegó a ayudar, los japoneses ya se habían retirado. La flota regresó a sus actividades normales durante la invasión del Ingayen, después de la cual el acorazado regresó a Estados Unidos para someterse a un refit completo. Reemplazó todas sus piezas de artillería, nuevos radares y controles de tiro. Para julio regresó al frente. De pasada a Wake, bombardeó la isla. Llegó a Okinawa para unirse a la batalla en agosto. En su primer noche, un avión torpedero japonés logró colarse de las defensas y colocó un torpedo en la popa del Pennsylvania, abriendo un enorme agujero en el buque, que empezó a hacer agua. Fue remolcado fuera de la zona de combate y reparado. La guerra acabó pocos días después. El acorazado regresó a Puget Sound, en donde ya no fue reparado completamente. De hecho, se le comenzó a retirar su equipo para participar en la prueba atómica de Bikini. En la prueba Able, el buque no sufrió daños, pero en la Baker sí, dañando su casco, pero no gravemente. Sin embargo, la radiactividad era enorme, por lo que le consideró perdido. Fue hundido cerca de Kwajalein. Modelismo. El USS Pennsylvania no ha sido fabricado como tal por muchas compañías. Sin embargo, al ser gemelo del Arizona, es muy fácil de convertir un Arizona en un Pennsylvania porque hasta Pearl Harbor prácticamente eran idénticos. Es mucho más complicado conseguirlo en su forma posterior a 1943, cuando fue totalmente reconstruido y tuvo mucho más armamento moderno. Es posible modificarlo utilizando las piezas de acorazados más modernos, aunque sí hay que hacer cirugía mayor para la superestructura y los nuevos nidos de cañones de 5 pulgadas. Este es el viejo modelo del Odela, el H486. Número 52 piezas, pero son muchísimas más. Es un magnífico modelo, muy bien detallado. Representa el buque tal y como era en los 30s. Básicamente es un escalamiento del viejo molde de 1.424. Tiene la opción de agregarle el fondo de la obra muerta, o bien dejar el casco waterline. Las torrecillas de 5 pulgadas y de 14 giran, mientras que las de 3 pulgadas deben de pegarse y permanecen fijas. Por desgracia, su hidroavión es biplano y no es un Kingfisher, así que no es la versión de Pearl Harbor. Galería. Escala 1:720. El viejo modelo de Rebel Odela representa la apariencia del buque tal y como fue reconstruido en los 30s, con trípodes y catapultas para hidroaviones. Esta fue la forma en que más tiempo duró el buque. Representa el pensamiento naval norteamericano de la época, cuando se pensaba que el enfrentamiento artillero entre acorazados era el combate marítimo dominante. Piezas principales en torreta, artillería secundaria contra buques cercanos y cañones de 5 pulgadas de doble propósito, con aviones para el reglaje artillero. Su única defensa antiaérea eran unas cuantas ametralladoras antiaéreas. En esta forma llegaron a la guerra, y era la forma en que estaba durante el ataque a Pearl Harbor, después del cual su armamento fue cambiado. El modelo es de los 70s o principios de los 80s. En su momento era de lo mejor en esta escala y el mejor modelo de esta clase de buque. Hace poco lo reparé, solo mástiles rotos y una nueva capa de pintura. Se ha mantenido muy bien, incluso con sus aviones originales. Lo debo de haber ensamblado allá a principios de los 80s.